Bueno, empezamos como es a las 8, vamos a empezar un poco aplaudiendo. Ya tenemos aquí a Fin Madrid que se ha unido, enseguida nos pedirá la invitación. Ya sabéis que tenemos a Jorge Cuadrados que nos va a contar todo aquello que pasa. Mira, ya estamos aquí, estaba Jorge Hola, aplaudiendo un Rosa. poquito y ya seguimos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿Qué tal? encantado de estar contigo. Yo también, es la primera vez que estamos en un vídeo en Una hora directo juntos. muy Sí. bonita por los aplausos. Sí, exacto. Hemos estado aquí aplaudiendo un poquito. Dios, es una hora bonita. Casi siempre empiezo aplaudiendo y luego sigo cuando es el vídeo a las 8. Entonces, íbamos a hablar hoy sobre el tema de cuando... ¿Qué es lo que ocurre en el laboratorio mientras nosotros esperamos a que llegue la transferencia y demás? ¿Qué es lo que pasa con nuestros embriones cuando están en el laboratorio? Encantado. A tu disposición. Sí, te comentaba, Jorge, que si nos quieres contar un poquito cómo es la vida, qué es lo que hacéis en el laboratorio una vez antes de que llegue la transferencia, mientras nosotros estamos esperando. Vale, te escucho con dificultad por los aplausos todavía, Por pero supuesto. ahora ver. cerramos la ventana y ya nos quedamos en silencio. Sí. Ahora sí, te escuchaba Ahora, con sí. bastante dificultad, de verdad, porque es que la gente está muy entusiasmada con Claro, los es aplausos a normal. los sanitarios. Es normal. ¿Me pudiste oír o no? Sí, que te contara un poco la vida dentro del laboratorio después de la punción. Sí. La verdad es que cuando Sí. nos propusisteis hablar del tema me pareció realmente interesante porque aunque es verdad que las pacientes normalmente vienen con información, en fin, saben bastante del tema, pero es cierto que nosotros estamos en un sitio oscuro al fondo de la clínica en el que pasan cosas y que las pacientes efectivamente pues pueden haber leído, pueden intuir, pero que efectivamente no conocen esa vida detrás del quirófano, digamos, ¿no? Una Exacto, vez que ha ocurrido la punción ovárica. sí. Si es una punción ovárica, pues lo que hacemos nosotros en el laboratorio, lo primero que hacemos es recoger, recuperar todos esos folículos que el médico ha aspirado, ¿no? En la punción folicular, el médico aspira de cada uno de los folículos un cúmulo. Realmente lo llamamos el complejo cúmulo ovocito, porque dentro viene la celulita, el óvulo, rodeado de células que lo acompañan, las células del cúmulo. Entonces nosotros, los embriólogos, lo primero que hacemos en el laboratorio, en una campana estéril, es recuperar todos esos cúmulos, todos esos ovulitos rodeados de sus células y ponerlos en un medio de cultivo a buen recaudo hasta que continuamos luego el procedimiento que hayamos decidido realizar con la paciente. Que normalmente en nuestro caso, en la mayoría de los ciclos, de los casos, hacemos una microinyección espermática, con lo cual luego tenemos que decumular, decimos, que es justamente quitarle todas esas celulitas que acompañan al óvulo para dejar el óvulo peladito, preparado, listo para realizar la microinyección espermática. Que como seguramente sabéis, en la microinyección espermática lo que hacemos los embriólogos es introducir un único espermatozoide en cada uno de los óvulos maduros que hemos recuperado. Los óvulos maduros son aquellos que son susceptibles de ser microinyectados, de llevar adelante el desarrollo embrionario, porque podríamos haber recuperado algunos óvulos que no están maduros, vesículas germinales, las llamamos, metafases 1, en fin. Pero todos los ovulitos maduros, que son los que llamamos metafase 2, los microinyectamos, introducimos un único espermatozoide en cada uno de los óvulos maduros y a partir de ese momento, a partir de que realizamos la microinyección espermática, todo el resto del proceso de fecundación y de desarrollo embrionario ya es igual que lo que ocurre en la naturaleza. El óvulo, en el mejor de los casos, será fecundado por el espermatozoide
y una vez que ha ocurrido la fecundación, continuaría el desarrollo embrionario, que normalmente nosotros realizamos las transferencias de los embriones o en el día 3 o en el día 5 de desarrollo. Hay otras posibilidades, pero por lo general transferimos en día 3 o en día 5, que seguramente eso será también un tema que os interesará mucho, ¿verdad? Sí, 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 porque además últimamente se hablan de esos test que dicen que a veces es mejor implantar en día 6, en 7. Ahí hay una especie de nebulosa sobre el tema. Si nos lo puedes aclarar, si es conveniente hacer esos tipos de test, si no es conveniente, cuándo se deben hacer, cómo ocurre todo el tema de Sí, la implantación. lo cierto de desarrollo, esperamos ver un embrión con 4 células. Entonces, cuando vemos las 4 células, nosotros registramos, por supuesto, toda la información, vemos si esas células son de tamaño similar, por ejemplo, porque podría ser que no fueran de un tamaño similar, que hubiera, por ejemplo, una célula muy grande y otras pequeñas, en fin. Entonces, esperamos que las células sean de un tamaño similar, esperamos que la fragmentación citoplasmática no sea muy elevada, porque siempre hay fragmentitos. La fragmentación citoplasmática son pedacitos de citoplasma, además de las células, pedacitos de citoplasma que han salido de la propia célula. Entonces, la fragmentación que se acepta, digamos, que es una cuestión fisiológica, o sea, es normal que haya fragmentos citoplasmáticos, pero no en abundancia. Entonces, hay una serie de parámetros y para eso tenemos nuestra Biblia embriológica, es el cuaderno de embriología de Acebir. El cuaderno de embriología de Acebir es donde tenemos registrado todos esos parámetros morfológicos que son los que nos dicen si ese embrión tiene una buena probabilidad de implantación. En el cuaderno de embriología de Acebir, yo, digamos, formé parte del equipo que desarrolló ese cuaderno, categorizamos los embriones como A, B, C, D. 4 categorías de embriones. Entonces decimos, y eso, el grupo de interés de embriología de Acebir ha realizado estudios de validación de ese sistema de categorización y efectivamente se demuestra que los embriones de categoría A tienen un mayor potencial de implantación que los de categoría B. Los B son probablemente tienen un potencial de implantación mayor que los de categoría C y los C que los D. Una cosa muy importante y que os lo cuento porque suele ser un problema, digamos, para las pacientes, que a veces les decimos que le vamos a transferir un embrión de categoría D porque no hay otro embrión mejor, y las pacientes porque piensan que un embrión de categoría D no va a dar lugar a un embarazo. Hay embriones de categoría D que dan lugar a embarazo. Únicamente, estadísticamente, decimos que la probabilidad de implantación es menor, pero no significa que un embrión de categoría D no vaya a embarazar. Tenemos muchos niños nacidos de embriones de categoría D. Porque realmente lo que nosotros vemos son parámetros morfológicos. Y de hecho, también lo explicamos así a las pacientes cuando demandan esa información, porque realmente nosotros podemos categorizar un embrión como A o como B, embriones óptimos morfológicamente, pero que luego puedan tener, por ejemplo, algún compromiso a nivel genético, en fin, y por lo tanto no dan un embarazo. No siempre que transferimos un embrión de categoría A o B dan lugar a un embarazo. Y eso podría ser porque el embrión realmente no es un embrión viable, a pesar de que tenga una buena morfología, o también podría ser por otros motivos, como por ejemplo que el endometrio, en fin, no esté en las condiciones óptimas que esperamos, en fin. Pero respecto de la categoría del embrión, realmente se demuestra que los embriones de categoría A, B son potencialmente, tienen mayor potencial de implantación que los de categoría C o D, pero eso no significa que los de categoría C o D no puedan dar lugar a un embarazo. De hecho, también lo explicamos a las pacientes, los embriones de categoría C que podríamos, digamos, pensar que son regulares, siempre lo interpretamos como que no son muy buenos, pero los embriones de categoría C de las mujeres menores de 34 años embarazan muy bien, embarazan mucho. Y por eso también
les recomendamos, muchas veces recomendamos a las pacientes, sobre todo si tienen menos de 34 años, que no se pongan 2 embriones de categoría C, porque si se ponen 2 embriones de categoría C, la probabilidad de un embarazo Debe gemelar tener es dos. importante. Es importante. Ajá. Mire, doctor, Eso aquí es. dice, Mary dice, ¿qué técnica es la más indicada para una punción en la que se obtienen unos 4 óvulos y se usa semen de donante y por qué? Entiendo que cuando se refiere a técnica, probablemente se refiera a si se debería realizar una fecundación in vitro convencional o una Yo microinyección creo, espermática. exacto, yo creo que se Probablemente. refiere a eso. Sí. Yo le Ujú, diría que ujú, hay un acuerdo, sí, porque quizás la pregunta vaya por el hecho de que son pocos óvulos. Si es un semen de banco, asumimos que el semen estará en las mejores condiciones, digamos, ¿no? de fertilidad, pero cuatro óvulos parecen pocos, ujú. eh, y entonces quizás se pregunte si con pocos óvulos se recomendaría hacer una fecundación in vitro convencional. Lo que dicen los estudios, lo que dicen las estadísticas, es que inclusive con pocos óvulos, la fecundación in vitro convencional funciona bien. Funciona bien. Y yo no tengo ninguna duda de que la fecundación in vitro convencional funcione bien, inclusive en el caso de utilizar pocos óvulos. Ujú. En FIT Madrid, hace ya muchos años, porque llevamos muchos años con este tema, decidimos que preferíamos realizar microinyección espermática en estos casos y en la mayoría de los casos, únicamente porque en los casos de fecundación in vitro convencional hay unos pocos casos, un porcentaje bajo, alrededor del 10% o menos del 10%, de ¿Mm? casos en los que hay fallos de fecundación. Y Ajá. con la microinyección espermática nosotros nos encontramos con que los fallos de fecundación totales son anecdóticos. Prácticamente no hay. Nosotros prácticamente no tenemos fallos de fecundación total con la microinyección espermática. Entonces, preferimos no arriesgar a las pacientes y realizamos la microinyección espermática, pero las estadísticas, los estudios indican que se puede realizar una fecundación in vitro convencional con bastante seguridad, porque lo más probable es que vaya bien. Ajá. Mira, hay otra pregunta aquí que dice, ¿y los embriones de categoría 4AA qué significa? ¿Por qué tienen 2 letras? Sí, eso es otro tipo de categorización. Nosotros en España, digamos, hace muchos años ya, porque nosotros empezamos esta aventura del cuaderno de embriología de Acebir el año 2004, si no me equivoco, sí. En 2007 publicamos la primera edición. Entonces, es otro tipo de categorización que realmente dice lo mismo, pero es más compleja, ¿no? Entonces hay que explicar qué es el 4, qué son las As, y nosotros todo eso lo hemos resumido en una única letra. Entonces, con una Ajá. única letra resumimos todos los parámetros morfológicos que consideramos y que de hecho hemos demostrado con los estudios de validación del grupo de interés de embriología que efectivamente tienen relación con el potencial de implantación de los embriones. Por eso, a nivel de España, el sistema de categorización de ACEVIR está asumido. En general, todos nos comunicamos con este sistema de categorización de ACEVIR y las pacientes ya lo conocen muy bien también. Bueno. Mire, aquí Katy nos pregunta, ¿qué probabilidad hay de embarazo mujer de 43 años, técnica in vitro con embrión donado de hombre y mujer menor de 25 años? O sea, es una doble donación por lo que veo. Muy Muy alta. alta, porque sí, estamos hablando de que son efectivamente óvulos jóvenes, óvulos donados jóvenes, semen de banco. Por lo tanto, los embriones van a ser embriones con un potencial de implantación muy alto y la probabilidad de embarazo, porque felizmente en el caso de la mujer que sabemos que efectivamente tiene un efecto en los óvulos, en la calidad de los óvulos,
el endometrio, o sea, la preparación del endometrio no se ve afectada con la edad. Por lo tanto, una mujer con 43 años y con 45 y con 47 años puede preparar un endometrio en condiciones óptimas y llevar adelante una gestación sin ningún problema. Por lo tanto, al transferir embriones de doble donación, la probabilidad de embarazo es muy elevada. Muy elevada, podríamos hablar de 50% o del 60%, en fin, una probabilidad de embarazo muy alta. Bastante alta. Aquí Vanessa nos pregunta que cuándo se volverá a transferir después de la pandemia. Me imagino que si es inmediatamente se vuelve a retomar todo o va a ser paulatino como se hablan en muchos sitios. Sí, y de hecho la pregunta es correcta en el sentido de que está preguntando cuándo se va a transferir. Porque, de hecho, nosotros siguiendo las recomendaciones de las sociedades científicas, de la Sociedad Española de Fertilidad, nuestra Asociación de Embriólogos, la ACEBIR, y la Sociedad Europea ESRE, nosotros decidimos terminar los ciclos que teníamos en marcha, pero congelar los embriones. No realizamos transferencias, sobre todo porque desconocemos el efecto que pueda tener la enfermedad en el desarrollo embrionario, en el parto, en la gestación en general. Las evidencias que tenemos hasta el momento son bastante alentadoras, porque parece que no hay un contagio vertical, hay algún caso anecdótico, pero en general no habría contagio vertical, no afectaría al desarrollo embrionario, en fin, todas las evidencias que tenemos hasta la fecha son alentadoras, pero por precaución, es probable inclusive que cuando empecemos ciclos que no se transfieran, que recomendemos no transferir. Evidentemente, llegado el momento, tendremos más información y probablemente las pacientes podrán elegir si transferirse o no. No lo sabemos, pero las noticias que tenemos hasta hoy ha habido un comunicado de la Sociedad Española de Ginecología Obstetricia, justamente sobre el tema, un poco también preocupados, porque todos estamos preocupados, porque evidentemente hay algunas mujeres que por temas de su edad o porque tienen una baja respuesta o las pacientes oncológicas quizás necesitarían una atención a corto plazo, a medio plazo. Serían quizás las primeras pacientes que habría que atender una vez que se levanten al menos parcialmente las medidas de confinamiento. Pero probablemente recomendemos no transferir embriones hasta que tengamos la seguridad, hasta cierto punto, de que no va a haber riesgos con el embarazo. De todas maneras, también nos preferiríamos evitar que por cuestiones del azar, porque es que a veces es así, alguna paciente a la que realicemos una punción, por ejemplo, luego porque tenga mucho dolor, necesite ir a un hospital y no es momento para ir no es momento para ir por cualquier problema. Es solamente por precaución. Pero todas las evidencias que tenemos hasta el momento son, la verdad, bastante alentadoras. Dice Mary, las vitaminas que se toman para el embarazo, tipo yodocefol, ¿son recomendables tomar para la estimulación? ¿Mejoran la viabilidad de los embriones? No. En general, se recomiendan suplementos, se recomiendan antioxidantes, hay una serie de medicamentos, suplementos que se pueden utilizar y que se recomiendan, pero mejorar la calidad del embrión no tenemos conocimientos como para decir que algún suplemento, algún medicamento pueda mejorar la calidad de los embriones. Realmente de lo que se trata, por ejemplo, en el caso de los antioxidantes que se recomiendan sobre todo a los varones, que decimos para mejorar la calidad del semen, son temas controvertidos, pero que a veces los médicos los recomiendan, los recetan, en algunos casos se ve ciertas mejorías, son temas muy controvertidos. Pero en estos casos yo como embriólogo clínico, yo me someto a las recomendaciones del médico.
Si el médico lo recomienda, lo manda, es porque tiene alguna evidencia, porque piensa que puede ser útil, que puede ayudar a los pacientes en alguna medida. Ajá. Aquí también nos preguntan que cuáles son las probabilidades de un embarazo gemelar con una FIV cuando tengo antecedentes familiares de mellizos. Sí, eso es una cuestión interesante también, porque sí parece ser que en las familias hay tendencias a tener mellizos. Yo la verdad no sabría decir en qué porcentaje o qué probabilidad tendría, pero sí hay antecedentes de familias en las que hay mellizos. Nosotros, sobre todo si se trata de evitar los embarazos múltiples, recomendamos a las pacientes, llevamos años haciéndolo, transferirse un único embrión. Un único embrión, y de esa manera prácticamente evitamos los embarazos gemelares de mellizos hermanos, ¿no? Otro tema sería la posibilidad de que un embrión se divida en dos y que tenga gemelos idénticos. Pero eso ya se escapa completamente de nuestras manos. Ajá. También nos preguntan, ¿para qué sirve el time lapse? No sé cómo se pronuncia. El time lapse es una tecnología relativamente moderna, tremendamente útil. Nosotros en CIMADRID tenemos un aparato de time lapse. Yo estoy encantado con el aparato de time lapse, ya llevamos varios años trabajando con él. Yo no lo conozco. ¿Qué es lo que hace ese aparato? Os lo cuento. Antes comentaba cómo utilizamos nosotros la morfología para categorizar un embrión. Y de hecho os contaba que, por ejemplo, en el día 2 del desarrollo esperamos ver un embrión con 4 células. En el día 3 del desarrollo esperamos ver un embrión con 8 células. En el día 4 esperamos ver una mórula compactada. Una mórula compactada es como un balón de fútbol, ¿no? De los antiguos de paños, parece un balón de fútbol. Y en el día 5 esperamos ver un blastocisto. Pero si te das cuenta, cuando nosotros utilizamos estas imágenes, realmente son imágenes. El día 1, pronúcleos. El día 2, 4 células. El día 3, 8 células. El día 4, mórula compactada. El día 5, blastocistos. Es como si fueran 5 fotos. Y nosotros utilizamos esas 5 fotos para decir que un embrión tiene un potencial de implantación X. La diferencia con el time-lapse, con esta tecnología, es que tenemos un vídeo de toda la historia del embrión, desde el momento que realizamos la microinyección espermática hasta el día 5 o hasta el día 6, si el cultivo se alarga hasta el día 6, que es una posibilidad, pero tenemos una película en la que vemos todo lo que hace el embrión. Y de hecho, no solamente tenemos la posibilidad de medir los tiempos en los que se realizan las divisiones celulares, hay algoritmos matemáticos que determinan si esos tiempos de división son correctos o no, o si hay retrasos en la división celular o en fin. Pero hay algo que a mí me interesa mucho más por lo que vemos en el laboratorio para poder decir si un embrión es bueno, tiene un buen potencial de implantación o no, es que hay muchos embriones que realizan divisiones incorrectas. Y esas divisiones incorrectas, antes, cuando mirábamos esas 5 imágenes, esas 5 fotos para categorizar un embrión, no las veíamos. Y ahora cuando vemos esa película, esa historia del embrión, podemos ver esas divisiones incorrectas y eso nos hace, probablemente, nos podría hacer cambiar la decisión de si transferimos un embrión o no. De hecho, una imagen de time-lapse. A ver si os lo puedo mostrar. Parece que se ve, sí. Esa es una imagen de time-lapse de un embrión, ¿sí? Sí. Mira, ahí se forman unos pronúcleos. Esto sería el día 1 de desarrollo. Sí.
Sí. Qué bonito. Sí, ahora mira, ahora se va a dividir en dos células Ah, es el día 2, ese es el día bastante 2. simétricas. Sí, efectivamente, esto sería realmente en el día 1 por la tarde. Ah, Luego, cada una se divide en dos, ahora tenemos 4 pues me células. estás Esto contando. sería el día 2. Sí, Y ahora cada una de esas 4 células se va a dividir hasta dar un embrión de 8 células. Es maravilloso. realmente bonito, ¿verdad? Es muy bonito. Parecía increíble que de ahí surja una vida humana, ¿verdad? Es increíble, es verdad. Mira, ahora se Increíble. forma una Y mórula mira cómo se va compactada. En fin, desarrollando. ahora es más difícil de ver, pero mira, Sí, va a ocurrir una cosa muy bonita ahora, porque empieza sí, a formarse sí. el blastocisto. Ah, Eso es una mórula compactada, pero ahora empieza a formarse una cavidad allí y se va a sí, formar un blastocisto. impresionante. Se ponen los pelos de punta, ¿eh? La verdad Qué que sí. maravilla. Sí, sí, Y la se verdad que encoge sí. una Y viéndolo, ¿verdad? he podido enseñaros ese vídeo porque Sí, tengo permiso de la madre. Es un niño que ha sí, nacido ya. Es mi sí. nieto. Ah, es su Es, es, nieto. O sea, es mi es el nieto, sí. comienzo del nieto. Qué bonito, ¿no? Sí, sí, qué Es hijo bonito. es hijo de mi hija Muriel Cuadros, que también Sí, es embrióloga clínica. sí, que hablo Sí, con ella esta tarde para hacer otro vídeo con ella. O sea, que muy bien. ese es mi nieto, se llama Noel. Qué bien. Pues Realmente el trabajo que hacemos es maravilloso por la es posibilidad que precioso. tenemos de ayudar a las mujeres, a las parejas que tienen Sí. ese deseo, ¿verdad? Y que pues eso, que por la naturaleza no es posible y ahí estamos nosotros para echar una mano. Entonces, podemos decir que los embriones hablan, que nos cuentan historias. Eh, Efectivamente. ¿Qué información transmiten los embriones? ¿Del embrión también se puede saber el sexo? ¿O sabemos si... Que a veces he oído que si se les pone música como que se relajan o que... ¿Qué ocurre con esas cosas que se suelen oír por las redes? Sí, el sexo de los embriones únicamente se podría saber en este momento, ¿no? En esta primera semana de desarrollo, que es lo que nosotros podemos manejar en el laboratorio, únicamente se podría Sí, saber el sexo si se realizara un diagnóstico preimplantacional. Lo que pasa es que legalmente no es posible hacerlo para eh, averiguar el sexo. Pero si sí. hubiera, por ejemplo, alguna enfermedad genética ligada al cromosoma X, entonces sí que es factible hacerlo para evitar esa enfermedad, ¿no? Entonces Ajá, sería factible hacerlo, pero legalmente no se puede hacer por capricho, únicamente para evitar una enfermedad ligada al sexo, ¿no? Entonces en ajá. ese caso sí que sería posible hacer un diagnóstico preimplantacional. Lo de la música es una cosa muy curiosa, o sea, curiosa, Sí. quiero decir, Es que he oído que porque le ponen música a los embriones, sí, te como que si el cuento porque embrión... eso es Sí, anecdótico, pero sí. en nuestro laboratorio en Fin Madrid lo hemos hecho toda la vida, Ah, entonces qué de bueno. siempre. De Pero siempre. realmente hemos pensado más en nuestro propio bienestar que en el de los embriones, pero siempre hemos tenido música en el laboratorio. Entonces Sí, nos ha hecho mucha gracia. sí. Quiero decir que nos ha llamado mucho la La atención que hay atención. alguna investigación, hay algún centro de reproducción asistida donde efectivamente han Incorporar la música. defendido, sí, la posibilidad de que la música beneficiara el desarrollo del embrión. Pero realmente es importante decirlo, hablando en serio, que la consideración en el estudio que se realizó fue que probablemente la vibración provocada por la música, la vibración en el medio de cultivo, facilitara el acceso de los nutrientes al embrión. O sea que habría un Sí, efecto físico, pero proporcionado sobre todo por la vibración que provocaría la música en el medio de cultivo. Sí. ajá. Muy Además que interesante. personalmente me gustó mucho la idea porque en algún momento se sugirió
que a los embriones les gustaba la música de Barry White. Yo soy antiguo y claro, Barry White es la música de mi juventud y la suelo poner mucho en el laboratorio. Entonces, cuando sugirieron que la música de Barry White les gustaba a los embriones, me hizo mucha ilusión, sí. Sí, qué bueno. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué opinión tiene del EmbryoGlue? Que no sé yo lo que es. Sí, el EmbryoGlue es un medio en el que se ha sugerido que podría aumentar la probabilidad de embarazo, la probabilidad de implantación cuando se ponen los embriones antes de la transferencia, es decir, minutos antes de la transferencia, 10 minutos antes de la transferencia, se pondrían los embriones en ese medio. EmbryoGlue es como un pegamento de embriones, ¿verdad? Y entonces se pondría los embriones en ese medio. Ese medio tiene hialuronatos, en fin, tiene una composición específica que se sugiere o se propone que facilitaría la implantación del embrión. Nosotros en FIMadrid lo probamos hace muchos años, porque es un medio que está es comercial, está en el mercado hace muchos años, y hicimos una prueba y comparamos nuestros resultados en el grupo en el que usamos EmbryoGlue versus pacientes en las que no usamos EmbryoGlue y encontramos que se embarazaban igual. Entonces no lo utilizamos. No lo utilizamos porque no encontramos diferencia. Nos preguntan también, ¿van a poder donar gametos las personas que hayan pasado el coronavirus? ¿Qué tipos de protocolos se van a realizar en este tema? Muy interesante también esta pregunta. Una pregunta muy interesante. Sí. Los protocolos se van a tener que hacer. Estamos aprendiendo todos, porque el virus es una cosa absolutamente novedosa, pero hay evidencias. Se ha publicado un artículo hace unos días en el cual no encuentran el virus en el semen, que ya digamos, es algo importante para nosotros, ¿no? Que no se detecte el virus en varones que han pasado ya por la enfermedad. Entonces, por eso decía que hay resultados, hay evidencias alentadoras en ese sentido, porque además también sabemos ya que en los espermatozoides y en los óvulos no hay receptores para el virus. Entonces, probablemente podamos seguir trabajando con los donantes, varones, con las mujeres donantes, sin problema, porque el virus no afectaría. Pero de todas maneras vamos a estar muy atentos a las investigaciones, porque todas las que se han hecho hasta ahora se han hecho con un número de casos muy pequeño. Entonces, vamos a seguir atentos, pero las evidencias que tenemos hasta el momento son realmente buenas. Qué bueno. Buenas noticias. Nos preguntan también qué diferencia existe entre el estudio FIS y el COMET. Sí, son diferentes. Miran diferentes cosas. Eso es importante también distinguirlo, porque realmente en el estudio FIS lo que vemos es el porcentaje de espermatozoides que tienen un número de cromosomas incorrecto. Es normal que en una muestra, o sea, un varón tenga espermatozoides con un número de cromosomas incorrecto. Pero si ese número de cromosomas, de espermatozoides con cromosomas incorrectos fuera muy elevado, la probabilidad de que el embrión no sea viable es alta. Entonces, en un estudio FIS, lo que se hace es mirar muchos espermatozoides y ver qué porcentaje de ellos tienen cromosomas de más, cromosomas de menos, en fin, cromosomas que van efectivamente, si están en una proporción elevada, van a hacer que ese varón tenga un problema. Entonces se dice un FIS alterado. Un FIS alterado significa que ese varón tiene un número de espermatozoides mayor de lo normal con un número de cromosomas incorrecto. Eso es un tema. Y eso, lo que se recomendaría para resolver eso sería un diagnóstico genético preimplantacional. Esa sería la indicación. En el caso del COMET, es otro mundo. Es un tema relativamente complejo en el sentido de que además se trata de hacer un COMET neutro para detectar
la degradación del ADN de cadena doble. Me explico porque es un tema difícil, es un tema muy, muy específico, complejo, pero que podría ser muy interesante. Y en Fin Madrid estamos muy interesados en este tema desde hace varios años, porque voy a intentar contarlo de una manera sencilla. Sí. Llevamos muchos años, pero muchos años, del orden de 15 años o más, preocupados por la fragmentación de ADN. Seguro que habéis escuchado hablar mucho de la fragmentación de ADN del espermatozoide. Y ha habido mucha controversia, porque ha habido muchos resultados en los que se decía que la fragmentación del ADN era importante, y luego había otros estudios que decían que la fragmentación del ADN no era importante. Y los que consideraban que era importante utilizaban técnicas como el MAX, por ejemplo, las columnas de anexina, y nosotros también lo hemos hecho, pero resulta que hasta hace muy poco tiempo, hasta hace 2 o 3 años, todo lo que veíamos cuando hablábamos de fragmentación de ADN era fragmentación de cadena sencilla. Únicamente me gustaría que os quedarais con esta idea. Hemos estado durante muchos años preocupados por la fragmentación de la cadena sencilla. Y probablemente la fragmentación de cadena sencilla no sea tan importante, y sin embargo la fragmentación de cadena doble sí lo sea. Pensad, y seguro que lo sabéis, que el ADN tiene 2 cadenas, ¿verdad? Entonces, Sí. si una cadena está rota, fragmentación de cadena sencilla. Pero si las que están rotas son las 2 cadenas, es una fragmentación de cadena doble. Y esta fragmentación de cadena doble en los espermatozoides sí que podría ser muy importante. Y entonces es un tema que se está investigando, y en Fin Madrid venimos años preocupados por este tema, porque además resulta que hace unos años también se comercializó una cámara microfluídica. No sé si habéis escuchado hablar de la cámara microfluídica. No, la primera vez. El Fertilchip, quizás, no sé si el nombre os suena del Fertilchip. El Fertilchip es simplemente una camarita, digo simplemente, y los ingenieros se deben haber comido la cabeza para desarrollar semejante aparatito. Es una plaquita, una laminita, en la cual nosotros ponemos la muestra de semen y esperamos que los espermatozoides viajen por esa camarita. Es una camarita muy estrecha, por lo tanto, esperamos que los espermatozoides que tengan una movilidad específica, una buena movilidad, pero una movilidad específica, los recuperemos al otro lado de la cámara. Esto entiendo que es difícil de explicar porque es una cuestión muy, muy técnica, pero lo cierto es que hay una relación directa. Esto sí es importante, y esto sí me gustaría que os quedarais con esta idea, que hay una relación demostrada entre la fragmentación de cadena doble del espermatozoide, los abortos de repetición, los fallos de implantación, o sea, pacientes que no se han quedado embarazadas en un intento, en un segundo intento, o que han tenido 1 o 2 abortos, resulta que les hacemos el COMET neutro, porque es el COMET neutro el que detecta esa fragmentación de cadena doble, y lo encontramos alterado. Y tenemos ya un número importante de pacientes a las que les hemos seleccionado los espermatozoides con esta camarita, con el Fertilchip, y tenemos varios embarazos. Tenemos varios niños nacidos en estas parejas en las que habían tenido abortos y que no se habían embarazado antes, y que el varón tiene este problema de la fragmentación de cadena doble. ¿Qué a solucionar y hacer? Nos preguntan también, doctor, dice, cuando se victifica un embrión de día 3 y se quiere llevar a día 5, ¿es fácil que llegue bien o se puede perder por el camino antes de transferir en día 5? La posibilidad existe, pero una cosa también muy importante, y la verdad es que la pregunta es buena, es que
nosotros podemos efectivamente descongelar embriones en día 3 y llevarlos hasta el día 5 en cultivo, pero realmente cuando los embriones no llegan al día 5 no es por la congelación, seguro. La congelación de embriones es una técnica que funciona muy bien, que está muy estandarizada y que tiene unos resultados excelentes, excelentes. O sea, los embarazos que estamos consiguiendo con los embriones congelados son prácticamente están al mismo nivel que las transferencias en fresco. Por lo tanto, cuando un embrión que congelamos en día 3, que descongelamos y que llevamos a día 5 en cultivo y no llegan, nuestra conclusión es que no llegan porque el embrión realmente no tenía las condiciones para llegar a día 5 a formar un blastocisto. Si no lo hubiéramos congelado, probablemente no hubiera llegado tampoco al día 5 de desarrollo. O sea, se hubiera detenido el desarrollo por sus propias características, porque no era realmente un embrión viable, pero en ningún caso por la congelación, por los resultados que vemos de la congelación de embriones y de las tasas de embarazo, que son realmente excelentes. Sí, aquí nos dicen que no pueden durar muchos años. Yo tengo dos hace 2 años, desde hace 2 años, o sea, que confirman que pueden durar su tiempo. No caducan, no caducan No los embriones. caducan. Recientemente, hace un par de años, ha habido un Sí. nacimiento de un embrión que había estado congelado creo que 18 años o una cosa así. Realmente, 18 años, madre sí, mía. o sea, la congelación de los embriones, por supuesto mantenidos eh, en buenas condiciones con su nitrógeno líquido, en fin, no, los embriones no les afecta en absoluto el tiempo que se mantienen congelados. Mm. Nos preguntan también, dice, en el caso de tratamiento con óvulos propios y semen de donante, ¿a qué edad o en qué caso se recomienda el diagnóstico genético preimplantacional? Perdón, repíteme las Sí, condiciones. en el caso de tratamiento con óvulos propios y semen de donante, ¿a qué edad o en qué casos se recomienda la DGP? Bueno, eso hay también mucha controversia, ¿eh? Hay mucha controversia, Sí. porque si pensamos, por ejemplo, en óvulos de una mujer mayor, y ya sabéis que en el tema de la reproducción asistida, una mujer mayor es a partir de los 35 años. Parece una barbaridad, pero es que Sí. así funciona la reproducción humana. A partir de los 35 años, los óvulos ya empiezan a perder ese potencial de ser fecundados. Y sobre todo, a partir de los 39 años y luego ya a partir de los 41, 42, la probabilidad de embarazo con los óvulos propios disminuye de forma sobre todo a partir de los 41 años. Es en esos casos en los que digamos que en algunos equipos se recomienda la utilización del diagnóstico preimplantacional, pero realmente el diagnóstico preimplantacional para lo que serviría es para identificar los embriones aneuploides. Aneuploides quiere decir que son embriones que no son viables porque tienen su genoma alterado, digamos. Tienen un genoma alterado y que no van a dar lugar a un embrión viable. Entonces, con Sí. el diagnóstico preimplantacional se identificaría esos embriones, se evitaría transferir esos embriones que no son viables y únicamente transferiríamos los embriones que han demostrado su viabilidad genética, digamos, ¿no? Y de esa manera, no es que aumentemos la probabilidad de embarazo, porque la probabilidad de embarazo, pues, va a ser la que, si es que hay embriones viables o inclusive podría darse el caso, una mujer con 43 o 44 años que hacemos un diagnóstico preimplantacional y con lo que nos encontramos es que no hay ningún embrión viable y no se realizaría una transferencia. O sea, realmente se trataría de evitar transferir embriones que no son viables y evitar o que haya un fracaso o que haya un aborto. Ya. Aquí nos pregunta también si deseo posponer la maternidad, ¿hasta qué edad me recomiendan vitrificar óvulos? La recomendación
sería estadísticamente, desde el punto de vista biológico, vitrificar óvulos antes de los 34 años, hasta los 34 años, que es cuando se demuestra que los óvulos están en condiciones óptimas, hasta los 34 años. Después de ese momento, sí que se pueden vitrificar óvulos hasta los 38 años, esperando una probabilidad de éxito razonable hasta los 38 años. Luego, en el periodo entre los 39 y 40 también podemos vitrificar óvulos. Siempre podemos vitrificar óvulos. El problema es qué probabilidad de éxito tendremos luego con esos óvulos desvitrificados. Entonces, con 39 y 40 años ya la probabilidad de embarazo va a estar comprometida y con más de 40 años va a ser realmente baja. Ya. Bueno, doctor, ha sido súper interesante. Creo que no hay por aquí. A ver, ninguna otra pregunta, no. Me quería despedir con algunos mensajes que han puesto aquí muy bonitos después de poner el vídeo, ¿no? Que nos decían, a ver, dice, qué amor este doctor, así deberían ser todos, me dicen por aquí, Katy. Y luego hablaban también de muchos, bellísimo Noel. Muchísimas gracias por mostrar el vídeo, ha sido muy hermoso. Entonces, doctor, muchísimas gracias por todo. Ha sido una charla súper interesante porque nos ha ayudado a todas muchísimo a entender muchas cosas de las que ocurren en el laboratorio, ¿no? Y que la verdad, mientras estamos esperando, pues no sabemos lo que está pasando ahí con los embriones, ¿no? Y muchísimas gracias por la participación. Esperemos contar más adelante con usted de nuevo para todas las dudas que tengan. Para mí ha sido un placer. Es la primera vez que estoy con Masola. Estaría encantado de repetir porque tengo que manifestar además mi admiración personal por las mujeres solteras por elección. Tengo, de hecho, en mi entorno muy cercano, tengo gente, mujeres solteras por elección. De hecho, estoy esperando con mucha ilusión un nacimiento que será pronto. Sí, y en fin, que realmente os admiro y contad conmigo para lo que queráis. Muchísimas gracias, como siempre, a usted, a la clínica, que siempre ha sido maravilloso y el trato ha sido divino. Gracias, doctor, y hasta otra. A vosotros. Y a ver si salimos de estar pronto y mucho ánimo para todos. ¿Vale? Un abrazo. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, chicas, habéis visto, ha sido súper interesante. Creo que hemos podido responder a todas las preguntas. No dudéis que vamos a contar con el doctor en más de una ocasión, porque la verdad es que hoy todo lo que he aprendido hoy ha sido impresionante. Y el mundo de los embriones y el vídeo, qué bonito ha sido el vídeo, por favor, qué emocionante. Y encima es su nieto, o sea, ¿qué más podemos pedir, no? Mañana tenemos a Valentina, que es otra donante de óvulos, y nos va a contar su historia. Ahora mismo está en tratamiento de reproducción asistida y ella donó ya en varias ocasiones sus propios óvulos. Nos va a contar su historia, es súper interesante. Nos habla de sus impresiones como donante y de sus emociones como mujer que está necesitando ahora de tratamientos de fertilidad porque está sufriendo en sus propias carnes la infertilidad, ¿no? Entonces, bueno, va a ser espectacular también mañana. Yo me alegro mucho de que estemos en esto que se nos ha ocurrido ahora, que se me ha ocurrido de repente con tanto confinamiento. Espero que os estén gustando los vídeos, que los estoy tratando de buscar a profesionales, a gente que quiera participar y que nos pueda ayudar a resolver muchas dudas y a que, bueno, nos quiten un poco estos miedos y a ilusionarnos para cuando salgamos del confinamiento y vayamos más tranquilas, más seguras a los tratamientos de reproducción asistida. Me encanta veros por aquí a todas. Ya os voy conociendo, ya voy conociendo a muchas. No sé, creo que no se ha quedado nada sin responder. Espero haber podido responder a todas. Estoy grabando, os lo vuelvo a decir, estoy grabando todos los vídeos y no me da tiempo a ponerlos porque cada día tenemos un vídeo, pero después los voy a reponer todos. O sea que vais a poder volver a escuchar todos los vídeos porque los estoy metiendo en una carpetita. Un beso muy grande, un abrazo y os veo pronto, ¿vale? Hasta luego.